Bienvenida a Primera Página y a Globovisión y le agradecemos que haya dedicado estos minutos para compartir con nosotros. No, a ustedes por la oportunidad, de verdad, un tema tan importante como el tema de la salud, ¿no? Fíjese, señor Valencia, que ustedes estuvieron recientemente en el hemiciclo de sesiones de la Asamblea Nacional. Allí se le dio un derecho de palabra a familiares o a pacientes que de alguna manera u otra han atravesado por esta difícil situación de no encontrar medicamentos o insumos en hospitales o incluso en instituciones privadas de atención sanitaria. Y por parte de la mayoría del Parlamento Nacional de la bancada de oposición se aprobó entonces declarar la emergencia sanitaria en Venezuela, incluso hacer algunas gestiones para citar autoridades de la salud, tanto a la nueva ministra de Salud como al presidente del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, también al presidente de la misión Barrio Adentro, entre otras decisiones. ¿Qué opina usted o cómo se siente usted con esta decisión tomada? ¿Cree que de verdad hay una emergencia sanitaria en Venezuela? Sin duda hay una crisis humanitaria que fue lo que se declaró en la Asamblea Nacional cuando tú tienes un 80% de desabastecimiento de medicamentos esenciales. Cuando la OMS establece que 150 medicamentos deben de estar disponibles en todos los países, así existe una guerra, y de esos 150 medicamentos en Venezuela hay una ausencia del casi 70%, donde tú tienes medicamentos de alto costo para personas con cáncer, trasplante, etcétera, donde están faltando y las personas no consiguen dónde buscar ese tratamiento, y hay personas que han fallecido por esto, donde tú tienes las unidades de diálisis a nivel nacional en condiciones precarias y recientemente han reducido las horas de diálisis a las personas para conservar o para ahorrar insumos médicos, donde la situación hospitalaria está sin condiciones precarias, estamos ante una crisis humanitaria y es por eso que nosotros celebramos que se haya aprobado la crisis humanitaria. ¿Por qué? Aunque no es la solución, es un paso muy importante. A través de la crisis humanitaria se pueden activar mecanismos internacionales. Codevida ya ha tenido contactos con la Relatoría de la Salud de las Naciones Unidas. En el mes de diciembre ya habíamos tenido videoconferencias, le habíamos manifestado la situación que estaba ocurriendo en el país y lo que podía ocurrir en estos primeros meses del año. Recientemente, el día de ayer, le hemos enviado el documento de aprobación de la Asamblea Nacional, donde se decreta la crisis humanitaria. En fin, esto permite que se activen mecanismos internacionales para poder, de un momento adecuado, enviar insumos y medicamentos al país. Ahora, señor Valencia, ¿cómo se llegó a esta situación? Porque, por ejemplo, desde el Ejecutivo Nacional se alega que esto es parte de la llamada guerra económica. También se habla acerca del contrabando de extracción de medicinas desde nuestro país hacia Colombia específicamente, pero más recientemente también se hizo la referencia por parte de las nuevas autoridades en materia de salud en nuestro país que había una especie de consumo inadecuado de los venezolanos en cuanto a los medicamentos. Incluso se habló de que era el consumo per cápita más alto de toda la región. Fíjate, a pesar que nosotros deploramos esas declaraciones de la ministra, que ella hablaba de consumo irracional, nosotros pensamos que lo irracional fue el gasto, del gasto público que tuvo el gobierno en cosas innecesarias y no tomando en cuenta el presupuesto, un presupuesto adecuado para la salud en Venezuela. Hay que entender algo, la situación, aunque ha afectado el precio del petróleo en estos últimos 2 años, esto no viene porque el petróleo ha bajado, sino que las políticas implementadas por el Estado no estuvieron bien dirigidas al tema de la salud y esto venía ya acumulándose la crisis de hospitalarias de insumos médicos. Claro que se ha acentuado con el tema de petróleo, pero no pueden echarle la culpa a la mamá de un niño que está buscando un medicamento para poder que su hijo pueda subsistir. Es como decirle a las personas, el venezolano, que estaban tomando medicamentos por tomar. ¿A quién le gusta tomar medicamentos por tomar? O sea, tú no tomas un tú no te autoprescribes y tomas la cantidad de medicamentos que tú quieres. Tú tienes que ir a un médico y que te diga cuánto tienes que tomar. Entonces son declaraciones irracionales. Yo creo que lo más sensato en este punto, que estamos tan críticos, de verdad estamos en una situación muy crítica, es que la ministra de Salud convoque a todas las partes, inclusive la empresa privada que hace la exportación de equipos e insumos médicos para que se siente y ver cómo buscamos la solución a este tema. También se ha dicho, por ejemplo, de autoridades del Ejecutivo, y lo dijeron integrantes de la bancada de oposición, de la bancada del gobierno en la Asamblea Nacional, que era necesario revisar empresas a las cuales se le asignaron divisas para traer los medicamentos y preguntarles qué pasó con esos medicamentos, si efectivamente los trajeron o si efectivamente trajeron la cantidad
que se comprometieron a traer al país. Claro, pero es que ellos tienen que hacer todas las auditorías que tienen que hacer, eso es transparente. Yo creo que aquí, y hemos visto, no que nosotros entendamos esto, porque no trabajamos en el área privada, pero tenemos entendido que hay unas deudas en el sector farmacéutico que ascienden a los 4.000 millones de dólares, y en el área de otras áreas de insumos médicos que está alrededor de 400 millones de dólares. O sea, yo no creo que cualquier empresa que le hayas traído medicamentos, que le hayas pagado por los medicamentos, no lo haya traído, porque inclusive tengo entendido que al traer estos medicamentos el gobierno liquida directamente al proveedor internacional. O sea, pueden hacer todas las auditorías insisto, que tengan que hacer. ¿Y qué opinión le merece usted, por ejemplo, que desde la bancada oficialista en el Parlamento Nacional no se aprobó decretar esta emergencia sanitaria o la crisis sanitaria porque ellos consideraban que, entre otras cosas, se estaba haciendo un manejo político y poco serio de lo que se estuvo planteando en el Parlamento Nacional? Mira, muy lastimosamente no se aprobó, estuve ahí presente, yo vi que no levantaron la mano. Al no levantar la mano, estaban dándole la espalda a los venezolanos, que estamos pasando un momento de una situación muy crítica, a las madres de los niños con leucemia que no tienen tratamiento, a los padres de aquellos niños que están en unidades de diálisis, aquellos que se quieren trasplantar, que están paralizados los trasplantes en Venezuela. O sea, le estaban dando la espalda a miles de personas que están buscando por las redes sociales, por cualquier canal, los medicamentos. Ya no es un secreto la cantidad de solicitudes que se hacen a través de las redes. Estamos llegando al punto que ni siquiera a través de las redes se consigue el medicamento, porque no hay en el país medicamentos. Señor, ¿cuáles son esos medicamentos más escasos o más difíciles de encontrar en el país y para atender cuáles patologías? Fíjate, en medicamentos esenciales estamos hablando de un 80%, antes podíamos decir un año, bueno, es este medicamento, es este, pero mira, anticonvulsivos, la cantidad de madres llamándonos por medicamentos anticonvulsivos. Inclusive estamos en época del Zika, del chikungunya, no se consigue acetaminofén en la farmacia, medicamentos antialérgicos, en fin, una cantidad de medicamentos esenciales que son importantes, antihipertensivos, que son medicamentos que no solamente lo toman las personas hipertensas, sino las personas que tienen condiciones de salud crónica, como personas por lo menos trasplantadas o personas con cáncer, que requieren no solamente su tratamiento para el cáncer o el trasplante, sino que requieren también su medicamento hipertensivo para el colesterol, que ha sido muy difícil conseguirlo y que de una u otra forma afecta la condición de salud de las personas. Tenemos información y por eso que nosotros nos preocupa y nos hemos reunido con las autoridades del Seguro Social, que el inventario de medicamentos oncológicos y de otras condiciones de salud, en los inventarios llegarían hasta marzo, cosa que preocupa mucho porque una persona sin estos medicamentos, la vida se pone en riesgo. Sin embargo, autoridades del Ministerio de Salud y del Seguro Social han dicho que ellos no solo garantizan la entrega de estos medicamentos, sino además que van a continuar haciéndolo de forma gratuita y completa a todos los pacientes. Esto en el segmento de los medicamentos de alto costo. Bueno, en la reunión con el presidente del Seguro Social, el general Rotondaro, él, a pesar que sí acepta que hay una crisis obviamente muy profunda este año, él insiste de que va a buscar las formas de garantizar, y esperamos que sea así, el abastecimiento de los medicamentos para las personas con condiciones de salud crónica. Esperamos porque de verdad la vida de estas personas se pone en riesgo y lamentablemente hoy las personas están falleciendo no por su condición de salud, sino por la falta de medicamentos. ¿Qué le parece, señor Valencia, si nosotros de inmediato consultamos algunos de los comentarios que nos llegan a través de nuestra cuenta en Twitter, @primerapágina, y es Steninf Olivares quien los presenta? Así es, Gabriel. Le damos la bienvenida nuevamente a nuestro invitado. A propósito de la declaración por parte de la Asamblea Nacional de Emergencia Humanitaria, hay un comentario del señor Eliacid Martínez que queremos compartir con usted. Él nos dice, pero según Diosdado Cabello, la emergencia humanitaria es una ridiculez. ¿Qué opinión tiene usted al respecto? Bueno, eso habría que preguntárselo a las miles de personas o a las mamás de los niños con problemas de cáncer que no consiguen sus tratamientos. Eso es lo que dice Diosdado, es lastimoso. Insisto, estamos en un momento crítico, yo creo que esto es un momento que el país debe estar unido, no debe haber situaciones políticas, más bien vamos a enfocarnos en solucionar los problemas que están aconteciendo al país en este momento.
El señor Saúl Enrique Pacheco le dice, para un examen de sangre debes llevar la inyectadora y hojas blancas. ¿Dónde están las garantías del gobierno? Le preguntan. Así es, fíjate, los reactivos están escasos hasta de un 70%. En este momento estamos hablando casi de un 90% reactivos para detectar el VIH, cosa que es muy grave también, así como la hepatitis y otras condiciones de salud. La señora Leida Pacheco le dice, buenos días, por favor, si hay crisis humanitaria, si los mecanismos internacionales ayudan a enviar insumos, ¿cómo controlar la entrega? Le preguntan. Eso es una buena pregunta. Nosotros en nuestra reunión con el presidente del Seguro Social le manifestamos que dado de una ayuda humanitaria de magnitudes grandes, si el Seguro Social estaría disponible en prestar su logística para distribuir estos medicamentos y totalmente el presidente del Seguro Social estuvo totalmente de acuerdo. El señor Ricardo Nieves le pregunta, buenos días, ¿qué porcentaje de los medicamentos son importados y por qué no se hacen aquí? Fíjate, es una gran gama, yo creo que estamos hablando más del 80%, otro porcentaje, aunque es fabricado en el país, la materia prima viene del exterior y si no se entregan las divisas, obviamente estos medicamentos no van a ser fabricados en el país. Por acá el señor Manuel Mac G. Zika, dengue, chikungunya avanza por causa de la falta de agua en las tuberías. Las personas acumulan agua en pipotes. ¿Cómo evitar quizás esta situación? Sí, es importante, hay recomendaciones que las autoridades han sugerido, evitar esos pozos de aguas para que no se reproduzca el chikungunya y ahora el Zika. Es importante meterse en las páginas web y tomar las recomendaciones para evitar esto. Los protectores, que aunque están escasos, buscar protectores de mosquito, que es lo más importante. El señor Alberto Fajardo le pregunta, ¿puede resumir dónde estamos parados en honor a la verdad? Estamos ante una crisis humanitaria, una crisis que se va a agudizar y se va a poner en situación crítica si no se toman las acciones de inmediato. Por acá la señora Mileidis Vargas. El problema es que la ministra de Salud no acepta la escasez de medicamentos porque estaría aceptando su mala gestión. ¿Cuál es su opinión? No, fíjese, yo creo que lo más sensato, la ministra está empezando, han pasado 6 ministros en estos 3 años, cosa que es irregular, pero yo creo que la ministra debe primero aceptar que hay una crisis y segundo, convocar a todas las partes del gremio de medicina, empresas, para ver cómo se le busca la solución, porque ya estamos hablando algo de las vidas de las personas. Yo creo que lo más sensato es aceptar que hay una situación muy crítica. La señora Belkis Bermúdez Bell le dice, en los hospitales solo hay solo ATV de muy amplio espectro, muy costosos, pero la resistencia bacteriana, ¿qué le preguntan? Bueno, la situación en los hospitales en cuanto a insumo es crítica. Ya hoy en día las personas tienen que pedirle inclusive hasta las gasas y los guantes para poder acudir a un centro médico. Y también estamos hablando también de los centros médicos privados que están llegando a niveles críticos, ya que el sector privado ha asumido el gran población que existía antes en el público por la deficiencia del público. Entonces estamos llegando a una situación que tanto el público como privados están llegando a situaciones críticas. Por acá le dice el señor Kevin Johans Blanco, soy trasplantado y estoy en incertidumbre. ¿Hasta cuándo habrá medicinas? No hay respuesta seria oficialmente. ¿Qué contestarle? Sí, fíjate, una persona trasplantada como Kevin que no reciba el tratamiento a tiempo podría perder el órgano trasplantado, no solamente el medicamento de alto costo para trasplante, sino aquellos complementarios como medicamentos para la hipertensión. Insistimos y es por eso que estamos llamando, estamos ante una crisis humanitaria. Yo creo que es momento de reflexionar, que todos trabajemos en pro y colaboremos con aquellas personas que si tienen medicamentos las donemos porque estamos en una situación crítica. Nos quedan pocos segundos para finalizar la entrevista, señor Valencia, y también en esta discusión que se dio en el Parlamento Nacional, además de hablar de la escasez de medicamentos y de algunos insumos, también se habló del retraso en la construcción de nuevas edificaciones hospitalarias en el país, de acuerdo a lo que se había presupuestado e incluso asignado en cuanto a recursos. Uno de los ejemplos, quizás porque lo tenemos bastante cerca acá en la ciudad de Caracas, es el cardiológico de los adultos, que tiene varios años ya de retraso en una obra a la cual se le asignaron cuantiosos recursos. Su opinión al respecto y qué exigencia hacen como ONG al Estado venezolano en este sentido. Sí, muy triste que no se hayan construido hospitales en el país, tan escasos que están. En el caso del cardiológico, yo creo que es necesario que la Subcomisión de Salud
y tanto la Comisión de Contraloría hagan una investigación exhaustiva de dónde fueron esos fondos que eran destinados para construcción de este hospital y que obviamente este hospital era destinado para ayudar a personas con condiciones cardiópatas. Lamentablemente el tiempo se nos agotó, pero agradecido. Señor, ¿algún punto de contacto de Codevida, o cuenta en Twitter, o algún número telefónico o correo electrónico? Codevida está a la orden, @Codevida, el Twitter, @Codevida, y el email es coaliciónporlavida@gmail.com. Muchísimas gracias, señor Valencia, por haber tenido la gentileza de compartir estos minutos con nosotros acá en Globovisión y en Primera Página.